El segundo aspecto que quiero mencionar de la reforma como que la hacen deseable, repito, lo indeseable, como bien se dice, es el conjunto. Yo estoy poniendo algunos ejemplos y detallando dos cosas, pero es el conjunto de lo que hay aquí. Es una pérdida grande de autonomía. Esto es un asunto de vida muerte para la alta calidad de la educación. No es posible el desarrollo científico y tecnológico, y cultural, etc., si no es en un ambiente de libertad de cátedra e investigación. Y eso solo se puede procurar si hay autonomía universitaria, porque si no, al final lo que termina sucediendo es que los gobiernos le imponen a la universidad que se enseña, cómo se enseña, cuáles teorías se aplican, etcétera, etcétera. Esta es una de las luchas históricas de la universidad y una de las grandes ventajas de la universidad pública, porque la privada tiende a ser confesional. Es decir, la universidad X, pues hay que pensar más o menos como piensa el rector. Si el profesor no piensa como piensa el rector o el dueño de la universidad, pues le toca irse, cosa que es conocida de sobra. Eso es una batalla de género humano. O sea, si la universidad hubiera seguido, la educación hubiera seguido siendo confesional, es probable que hoy todavía se dijera que la Tierra era plana o que el universo giraba alrededor del globo terráqueo. Porque acordémonos que hubo momentos en que a la gente la quemaron por decir que la Tierra era redonda y por decir que no era la Tierra el centro del universo. Esto solo da para un desarrollo muy grande, pero lo quiero plantear porque es un punto de especial gravedad. Y el tercer aspecto que quiero plantear como ultra pernicioso de la reforma es una cosa que planteó el gobierno y que sin duda prueba que Santos es capaz de cualquier cosa. Esto que voy a mencionar no se había atrevido nadie a proponerlo en Colombia, nadie. A todos les había dado vergüenza, pero se ruborizaba, que es la idea de la universidad con ánimo de lucro, o sea, la idea de la universidad como negocio. Eso, repito, nadie se había atrevido a proponer. Y lo propuso Santos. Pero además lo propusieron porque descaro, la señora ministra de Educación fue capaz de decirnos que era educación como negocio y alta calidad. La cuadratura del círculo, blanco pero negro, redondo pero cuadrado, circular pero cuadrado. No se puede, salvo casos excepcionales que no había podido mostrar en el mundo. Sobre esto hay un estudio que aparece en internet que ojalá ustedes lo consigan, que es un texto de Francisco Piedrahita. Francisco Piedrahita es el rector de ICESI, una universidad privada caleña de las universidades importantes de Cali. Para que ustedes se ubiquen, el doctor Piedrahita fue este colombiano que casi se fue en los pantanos de Nueva Orleans, que afortunadamente salvó su vida después de un susto grande, y que escribe un artículo sobre la calidad de las universidades con ánimo de lucro de Estados Unidos y menciona la tendencia de Brasil para concluir una cosa y lo demás por todo el tal, que esos son una especie de estafaderos, ¿sí? En sitios donde se abusa de la falta de información de los amigos y de los padres de familia, que son las peores universidades de Estados Unidos, son las con ánimo de lucro. Universidades que gastan más en publicidad para atraer incautos que en profesores. Y esto, repito, lo está diciendo el rector de una universidad privada, porque también digamos que aquí hay una diferencia en este mundo de las universidades privadas, las públicas, y de si hay ánimo de lucro o no hay ánimo de lucro. Y la explicación de por qué son tan malas es muy simple. Es que en una universidad privada que no sea con ánimo de lucro, de una pública, cualquier peso que le entre a la universidad se debe quedar adentro de la universidad, convertido en pupitres, en tableros, en computadores, en reactivos de los laboratorios, en lo que sea. Pero cuando la universidad es con ánimo de lucro, pues la función de la universidad no es la calidad sino el lucro. ¿Y cómo se consigue el lucro? De una manera muy simple, es poner la matrícula más alta que se pueda poner, o sea, que resista el bolsillo de los padres, y gastar lo menos que se pueda gastar, para que entre mayor sea el ingreso y menor sean los gastos, es decir, menor sea la calidad, más gana la organización. Eso es así de simple, eso lo entiende cualquiera, eso no hay que ser un genio para saber. Entonces, cuando la ministra nos dice educación
como negocio y alta calidad. Uno no sabe si es que no sabe nada o es que sabe mucho. Yo creo que es que sabe mucho. ¿Sí? Son bastante pues, despiertos a la hora de hacer sus explicaciones para confundir a la ciudadanía que no conoce de estas cosas. Eso lo propone Santos. Y por supuesto en Colombia hubo una reacción automática, no solo de las universidades públicas, sino de las privadas, por lo menos de las privadas más serias, de las que no están pensando en beneficio de la registradora, como para aprovecharse de alguna manera. Y el movimiento empezó a subir, y en esos días Santos se fue hasta Chile y vio esa emocionante lucha estudiantil y del pueblo chileno en contra de la privatización de la educación. Ustedes recordemos que la privatización en América empieza en el gobierno de Pinochet por las doctrinas del señor Víctor Primo. ¿Sí? Ese es el origen. La privatización tiene las manos untadas de sangre, también, digamos, en la historia de América Latina, a partir de la dictadura esa propiosa del señor Pinochet. Entonces Santos va y mira eso y ve ese levantamiento descomunal, y a mí me da la impresión de que le entró un ataque de epidemia. Yo estaba ahí complicadísimo. Entonces se vino y dijo, retirado el artículo del ánimo de lucro. Pero como es Santos, que se inspira en Don Angelino, que son diestros en el arte de impostar, entonces el anuncio fue: retiro el artículo, se arregló el problema y presentaré nuevamente el proyecto. Y presenta nuevamente el proyecto, y como era de esperarse viniendo del doctor Santos, que se diferencia del anterior en que este es solapado. Entonces está el contenido fundamental de la privatización y de la universidad con ánimo de lucro. Ahí está. Aparece, por ejemplo, la figura de ese fondo que les mencioné hace un momento. Aparece la figura de las universidades mixtas. Una institución mixta del ordenamiento jurídico colombiano es una institución con ánimo de lucro hacia el capital público allí, y es mixta porque hay privado también. Y bueno, y por otra serie de cosas, varias de las cuales ya he mencionado. Pero además Santos está ocultando un aspecto que es el más grave, que aparece en medio de este debate. Es que en medio de este debate, los gringos deciden aprobar el TLC en Estados Unidos. Y el TLC, yo les cuento, jóvenes, es un documento de 1.300 páginas. Como hemos discutido tanto el tema grande, se piensa que el TLC es solo algo. No, el TLC es lo divino y lo humano, todo. El 100% de los asuntos de la vida de Colombia lo reglamenta el TLC, en lo económico y de ahí en lo social. Son 1.300 páginas, 23 capítulos, de los cuales importaciones y exportaciones y agregados industriales se ponen unos 6 capítulos, y los otros 17 son todo lo demás. Sector financiero, compras públicas, el capítulo de inversiones, medio ambiente, asuntos laborales, telecomunicaciones, propiedad intelectual, que en educación es claro. Ese solo capítulo de propiedad intelectual condena a Colombia a la barbarie científica y tecnológica para siempre. No tenemos tiempo de detallarlo, pero les indico qué es lo que muestra el capítulo del TLC, porque al final no voy a volver a referir a este tema. Y en el capítulo de inversiones se establece con toda claridad que la educación es un servicio, y un servicio en el TLC quiere decir una cosa que puede ser con ánimo de lucro. Eso es lo que quiere decir. Luego en Colombia, con el TLC, el que quiera podrá montar universidades con ánimo de lucro. Y esa es la realidad del asunto. Y no solo universidades con ánimo de lucro, sino que esa institución con ánimo de lucro, yo lo explico en un libro mío sobre este tema del TLC, el capítulo de inversiones, detalle un poquito de esto. No solo podrá montar la universidad con ánimo de lucro que se le dé la gana, sino que podrá exigirle al Estado colombiano igualdad de condiciones frente a las universidades públicas. O sea, que un inversionista de esos podría decirle al gobierno colombiano: por cada peso que usted le entregue al sector público de la educación, le tiene que entregar el mismo peso al sector privado de la educación. Palabras mayores. Y hay también una cosa que se llama comercio transfronterizo de servicios. O sea, uno podría referirse a cosas como Internet, ¿sí? La misma posibilidad. O sea, que esas universidades gringas con ánimo de lucro podrían terminar montando negocios en Colombia con ánimo de lucro a través de eso que llaman el comercio transfronterizo de servicios, que para ilustrarlo puede ser una cosa parecida a lo. O sea, que cuando Santos dice
que el problema está resuelto en la reforma, falta la verdad. Cuando la ministra dice que eso está resuelto, falta la verdad, es muy grave. Decía yo ayer en una intervención que este debate se haga falsificando la realidad. Porque ellos tienen el derecho de pensar como quieran. Es una libertad que hay. La verdad es que en Colombia, hasta el más torcido de los pensamientos es un derecho democrático. Y bueno. Pero lo que sí no tienen derecho es a engañar a los colombianos, echando cuentos que no corresponden con la realidad. Y menos en una agencia académica. Como les dije, yo me la pasé en la Universidad Nacional y todas las teorías eran respetables, pero lo que sí no se pudiera faltar a la verdad. No se podían falsificar las cifras, no se podían falsificar los hechos, porque entonces, ¿qué grado de respetabilidad académica tiene un debate equilibrado de eso? Luego, entonces, jóvenes, la lucha que se está planteando es una lucha que tiene toda la razón del mundo. Mira, aquí están en juego cosas demasiado graves. El futuro que se le está planteando a la Universidad de Colombia es tremendamente malo, ¿no? Tremendamente negativo, porque es el deterioro de la calidad. Es decir, no solo es un problema de acceso de millones de muchachos inteligentes, hijos de los pobres de Colombia, que no van a poder estudiar, como hoy viene sucediendo, sino que los que logren hacerlo van a estudiar en instituciones de cada vez peor calidad, privadas o públicas. Privadas o públicas. Luego estamos hablando de una lucha en la que se nos va, repito, se nos va la vida. El segundo aspecto, esto podríamos decir más cosas, pero espero que aquí no se me queden por fuera aspectos importantes. El segundo aspecto que quiero plantear es responder a otra pregunta. Bueno, ¿y si eso está mal? Esas universidades privadas son sinónimo de mala calidad, la privatización es sinónimo de calidad, digo, en casi todos los casos. Sí, en las más costosas no. Hay una especie de graduación, entre más costosa puede ser un poco mejor la calidad de hacia abajo. Es como pasa con la salud y como pasa con la comida y con todo. Si usted tiene plata de sobra, almuerzo es un almuerzazo de $200, el mejor del mundo, y abajo pues se come un plato, un arroz que se le sirve en una tapa de un tarro de galletas, y el que usa la cuchara la lava con la lengua para pasarse en el bolsillo. Y todo eso es comida. Pero por supuesto hay una diferencia del cielo a la tierra, en el restaurante de los $200, ¿cierto? Y en la tapa de tarro de galletas. Entonces la pregunta, claro, si eso es tan negativo para el país, pero negativo también para los estudiantes, porque ese cuento no es que todos los títulos son iguales, es fácil. No son iguales. Cuando llega la hora de escoger profesionales, el que los va a contratar mira el título y toma definiciones. Y prefiere seguramente a quien tiene un título de una universidad que se sabe que es de mejor categoría que la otra. Eso es una realidad. Y si eso es grave para el muchacho, ni se diga para el país. Porque un país necesita muchos ingenieros para desarrollarse jóvenes. Pero si son buenos ingenieros, pero si se les caen los puentes, ¿qué tipo de país puede construirse? Entonces les vuelvo al punto. Si esto es tan pernicioso, ¿por qué lo hacen?